Y buenas a todos. En el vídeo de hoy hablaremos de la película de Eris. ¿Es la peor de todas o un mini arco de los Caballeros de Plata 2.0? Para ello veremos un breve resumen y análisis de las cosas más curiosas o interesantes, y finalmente daré mi opinión personal sobre ella. Dicho esto, comencemos. La película da comienzo cuando Yoga hace una entrada épica salvando a Akira y a una chica rubia de morir atropellados, y los desagradecidos ni siquiera le intentan pagar la sandía que perdió. Luego se revela que esa chica rubia es otra trabajadora del orfanato que ayuda a Miho, la cual trabaja más que el veterinario de los 101 dálmatas, y se nota claramente que Eri quiere jugar a los médicos con Yoga, algo lógico después de haberlo visto parar un coche con una mano. Cuando anochece los dos se van a mirar las estrellas, pero justo en ese momento aparece una estrella fugaz en el cielo que trae una extraña manzana dorada. Esto roba toda la atención de Eri y hace que Yoga se marche creyendo que la está aburriendo, así que la chica se siente atraída por esa manzana de oro y va en su búsqueda. Cuando la encuentra la toca y es poseída por la diosa Eris. Después, y para sorpresa de nadie, Eris secuestra a Saori y hace aparecer su templo maligno. Se supone que Eris quiere absorber la energía vital de Athena a través de la manzana de oro para recuperar su verdadero cuerpo. Además revive a 5 antiguos caballeros de plata de alguna época indeterminada para que luchen junto a ella. Estos son Yaga de Orión, Maya de Sagita, Craifus de la Cruz del Sur, Jan de Escudo y Orfeo de la Lira, aunque del Orfeo de esta peli hablaremos luego. Volviendo con los protas, estos se enteran del secuestro de Saori y acuden rápidamente hasta el templo de Eris para rescatar a su diosa. Seiya se encuentra con Maya de Sagita y después de intercambiar algunos ataques entre los dos, el Caballero de Plata es derrotado con relativa facilidad por parte del burro alado. Este se da cuenta de que una de las flechas de Maya había conseguido herirlo, pero se la quita y no le da importancia. Maya menciona antes de morir que sus flechas tienen más veneno que la lengua de una suegra. Por otro lado, nuestro pato favorito llega a una cueva donde se encuentra con el Caballero de la Cruz del Sur. Ambos se atacan con sus respectivas técnicas, pero parece que la de Craifus es más poderosa porque agrieta la Clos del Cisne. Aunque no os preocupéis por Yoga, pues la herida de su armadura desaparecerá por arte de magia en la siguiente escena, y luego reaparece. Al final se descubre que el objetivo de Yoga era congelar a su rival, no dañarlo mortalmente, pues quiere preguntarle qué ha pasado con Eri. De repente aparece la propia Eri, por lo que Yoga se distrae y Craifus, que ha sido descongelado por el poder del guión, aprovecha la situación para estrangular a Yoga. A su vez Eris aprovecha que ambos están en el suelo para hacer un pinchito con ellos. Ahora nos vamos con Shiryu, a quien Jan de Escudo lo recibe dándole los buenos días con el pie. Shiryu intenta destruir el escudo de Jan, pero no consigue nada más que romperse la mano. Sin embargo, Jan destruye el escudo y toda la armadura del dragón en pocos segundos. Así que Shiryu termina comiendo suelo, o más bien comiendo agua. Cuando Jan está a punto de marcharse, Shiryu se levanta de nuevo, y para sorpresa de nadie, se quita su armadura. Pero para sorpresa de todos, esta vez cuenta con el guión a su favor, así que destruye de un solo golpe a Jan junto a su escudo como si este fuese de cartón. Después de esto, Shun llega a unas ruinas donde se oye una melodía de cuerdas. Entonces se encuentra con Orfeo de Lira, más conocido como Orfeo de AliExpress o el primo de Mime, pero de los parecidos razonables de Orfeo hablaremos luego. Volviendo con Shun, este sigue siendo tan inútil como en el resto de las películas, por lo que Orfeo lo usa de piñata un rato, pero cuando está a punto de rematarlo, aparece Ikki, el cual le ataca con su ilusión diabólica, haciéndole ver cosas bastante turbias. Pero Orfeo dice que sus ilusiones no le afectan, porque él ya ha conocido el infierno, aunque Ikki le mete un Hoyoku Tensho que le quita la tontería rápido. En cuanto a Seiya, este llega por fin a donde está Eris y ve a Athena con la manzana dorada absorbiendo su cosmos, lo que hace que Eris recupere finalmente su verdadero cuerpo. Luego aparece Yaga de Orión para pelear contra el Pegaso, quien según dice Seiya fue una vez el caballero más poderoso de todos, más que los dorados. De eso hablaremos luego. El Pegaso está muy debilitado por el veneno de las flechas de Maya, así que poco puede hacer ante el caballero de Orión. Ikki llega al rescate y tiene un combate algo más igualado que el de Seiya, pero termina comiendo suelo. El Pegaso vuelve a por más y esta vez sí que merienda bocata de puño. Después aparece la armadura de Sagitario para salvar el día, por lo que Yaga de Orión
siente en sus propias carnes lo que es el poder del guión. Seiya se dispone a usar la flecha de Sagitario para destruir la manzana de oro, pero teme fallar y herir a Saori en el proceso. Al final le echa huevos al asunto y dispara haciendo un headshot impecable, pues destruye la manzana de oro a la vez que atraviesa la cabeza de Eris en el proceso, así que el templo de Eris se va a la puta. Y una vez más, Athena y sus caballeros salvaron el día. Y hasta aquí el resumen. Ahora vamos con el análisis y las cosas más curiosas de esta película del anime de Saint Seiya. Es gracioso que en el doblaje castellano la diosa Eris es la diosa Elisa y Eri es llamada Irina. Aparte, el nombre de Chris de la Cruz del Sur fue sustituido por Craefus para evitar las connotaciones religiosas que tiene el nombre. En el doblaje japonés, cuando el Caballero de la Cruz del Sur se presenta y dice que se llama Chris, Yoga dice que eso es imposible, como si no entendiese que alguien pueda llamarse igual que Cristo. El hecho de que llamen a este caballero igual que a Cristo tiene sentido si tenemos en cuenta que su constelación representa a una cruz. Ahora nos vamos hasta la pelea de Maya de Sagita contra Seiya de Pegaso. No me digáis que este combate nos recuerda al que tuvo Seiya contra el Pegaso Negro. Resumidamente, tanto Maya como el Pegaso Negro son débiles y no aguantan demasiado ante el burro alado, pero ambos consiguen envenenarlo y dejarlo casi al borde de la muerte. Y si nos fijamos en el ataque del Caballero de Sagita, tiene más lógica que sea como el que vimos en esta peli, es decir, lanzar flechas envenenadas, no una flecha dorada como lanza Ptolemy de Sagita en las 12 casas. Por tanto, no es descabellado pensar que el propio Saga le diese una flecha dorada a Ptolemy para que atacase con ella a Saori sabiendo que es una diosa. Esto es más coherente que el hecho de que un caballero de plata tuviese un ataque donde es capaz de crear una flecha dorada por arte de magia. Pero ¿de dónde sacó Saga una flecha dorada? ¿Aioros tenía un armario lleno de flechas? Volviendo con Yoga versus Craefus, es curioso que cada uno representa la Cruz del Norte y la Cruz del Sur respectivamente, pues la constelación del Cisne también es conocida como Cruz del Norte. Ahora seguimos con Shiryu, quien para sorpresa de nadie no es capaz de destruir el escudo de Yang al comienzo del combate, pero Yang sí destruye el escudo de Shiryu y toda su armadura en cuestión de segundos. Esto tiene lógica porque el escudo de Shiryu es de bronce y el de Yang es de plata. Y si no quieres ser más inútil que el escudo de Shiryu, dale like, suscríbete y activa la campanita, o vendrá Toei a nerfearte una vez más. Siempre que Shiryu dice que su armadura tiene el escudo más poderoso, lo entiendo como que se refiere a que es el escudo más poderoso dentro de las armaduras de bronce. Además, la armadura de Yang representa precisamente un escudo, por lo que tiene lógica que su armadura posea el escudo más sólido dentro de las armaduras de plata. Además, imagino que el escudo de Argol también debe ser más resistente que el de Shiryu por ser de plata. Ahora vamos con Orfeo, el cual es un personaje que genera mucha confusión. Para empezar, su diseño es igual que el de Mim de Benetash. Esto tiene dos explicaciones. La primera es que la imaginación no era el punto fuerte de los dibujantes de Toei, así que reciclaban algún que otro diseño. Pero la segunda explicación os va a hacer caeros de culo. Se supone que durante un tiempo Toei se planteó que el mime de la saga de Asgard fuese una reencarnación del Orfeo de la película de Eris, que habría sido resucitado por Hilda para vengarse de los caballeros de Athena. Por eso ambos comparten el mismo diseño y forma de pelear. Cambiando de tema, algunos os habréis preguntado por qué hay dos Orfeos en el ejército de Athena. Pues tenemos al Orfeo de la saga de Hades y al de esta peli, que supuestamente fue un antiguo caballero de Athena de una época desconocida. Como ya habréis pensado, es obvio que las películas no son canónicas, así que el verdadero Orfeo de Lira es el que vimos en la saga de Hades. Ya para terminar con Orfeo de AliExpress, hay una cosa curiosa que me resulta hasta cómica. Cuando Orfeo es atacado por la ilusión diabólica del Fénix, dice que ese ataque no le afecta porque él ya ha estado muerto y ha conocido el infierno. Pero entonces, ¿por qué la ilusión diabólica del Fénix sí afectó a Erigor en la peli de Lucifer? Pues él es un ángel caído y por tanto ha vivido en el infierno más que Orfeo. Por otro lado, se podría decir que en la peli de Eris los protas pelean contra una especie de, entre comillas, versiones malignas de ellos mismos. Siguiendo con los caballeros fantasma de Eris, hablemos ahora de Yaga de Orión. Se supone que en su época fue el caballero más poderoso de todos. Imagino que cuando salió esta película aún no se había hablado de los caballeros de oro en la serie, por lo que en ese momento
los de plata eran considerados los más poderosos. Y ahora vamos con mi opinión personal. Cuando terminé de ver la película de Eris, me quedé con la sensación de haber visto un mini arco de los Caballeros de Plata 2.0. Quitando eso me parece una buena película, pero en mi opinión diría que es la más floja de las 5 películas de Saint Seiya, pues su historia es más simple que las demás y muy acelerada, ya que en 45 minutos poco se puede desarrollar. Esto también le ocurre a la peli de Asgard y a la peli de Lucifer, pero al menos ambas añadieron elementos muy novedosos para el momento, como ver a los dioses guerreros junto a elementos de la mitología nórdica o a los ángeles caídos junto a elementos de la mitología judeocristiana. Así que si quieres ver una película de Saint Seiya que te recuerde a lo que fue la serie antes de las 12 casas, estoy seguro de que te encantará la película de Eris y la manzana dorada. Antes de terminar quiero anunciaros que he activado la opción de miembros del canal, así que si te gusta mi contenido y quieres apoyarlo, puedes hacerte miembro por solo $1 al mes, aunque más adelante quiero abrir un chat de Discord para miembros y cosas así. Los patrones seréis mencionados al final de cada vídeo, así que con tu apoyo no solo ayudarás a este canal, sino a difundir esta gran obra que nos enamoró a todos desde que éramos niños. Este vídeo no habría sido posible sin el apoyo incondicional de Mayura-PN, Raúl Ramos, Mario Roldán y Sánchez Guzmán Cristian Andri. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.